Escuchen un poquito de alimento para el alma. Como todos los meses, hoy es el primer domingo de celebración del Señor del año 2024. Esta serie este mes va a ser un complemento de lo que ya hemos establecido, Bible 365, con lo que es el discipulado intencional, que son los grupos de discipulado que hemos comenzado a través del app de la Biblia. Hasta el momento, tenemos 5. Entonces, de regreso al texto que leímos, quiero leértelo en lo que, como lo descifra o lo define la traducción lenguaje actual. Alguien me texteó otro día, pastor, ¿qué versión de la Biblia tú usas? Porque la puedo entender. Y le digo, bueno, yo me brinco de nueva versión internacional a la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual a veces le agrega un poco más de color al texto y entonces trae un sentido más definido para las personas del lenguaje de hoy día. Pero yo soy un lector de Reina Valera, me encanta la Reina Valera. Sin embargo, en Reina Valera pues hay que estar buscando más definiciones y si personas que desconocen, entonces se quedan, ¿qué fue lo que dijo esa palabra? Entonces, traducción lenguaje actual pues te define más amplio lo que quiere decir el Señor o la palabra en ese momento. Entonces, si leemos en traducción lenguaje actual, el mismo versículo, Mateo 28, 19 al 20, dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes vayan y hagan más discípulos. En la versión original dice, hacer discípulos. Pero para que podamos entender el propósito, está diciendo, hacer y hagan más discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando leemos ese versículo o ese texto, vemos que el Señor ha ordenado a su iglesia que haga más discípulos en todos los países, como creyentes que ya somos. Nosotros debemos de confiar lo que hemos recibido y hemos aprendido a hombres y mujeres que sean capaces de enseñarlo a otros. Entonces, cuando leemos ese versículo, lo que está diciendo es que tú y yo tenemos un trabajo específico dentro de la iglesia. Tú y yo tenemos el trabajo ¿de qué? De crear más discípulos. O sea que lo que yo estoy recibiendo no es para yo quedarme con él, sino para compartirlo con otros, para que ellos puedan superarse y enseñárselo a otras personas. En muchos de los trabajos o las compañías hay un problema de señoría y de edad. Los que están entrando nuevos no están entendiendo lo que están saliendo de los trabajos y los que están saliendo no están compartiendo lo que saben y el que llega nuevo no sabe todos los truquitos viejos que el viejito tenía. ¿Cuántos están en compañía de factoría? El que maneja la máquina, que lleva 30 años haciéndolo, tiene miedo de enseñarle al joven que está entrando ahora por temor que si le enseña le quita el trabajo y lo echan a él del trabajo. De igual manera, dentro de la iglesia ese mismo concepto funciona, que el que conoce más de la palabra no quiere enseñarle que viene detrás, porque dice, si le enseño el que viene detrás, me quita el liderazgo, me quita la posición, entonces ya no me necesitan a mí. Y entonces estamos fallando en lo que el Señor nos está dando en la palabra. Mi trabajo como pastor es enseñarle a cada uno de ustedes cada detalle que yo he aprendido de la palabra para que tú lo aprendas, te lo recibas, tú lo escudriñes y entonces digas, ¿sabes qué? Viene el próximo detrás de mí, déjame tomar lo que mi pastor me enseñó, enseñártelo a ti y lo que he aprendido lo comparto contigo porque en el futuro tú vas a tener que hacerlo con la próxima persona. Ese es el diseño específico de Dios en la palabra. Sin embargo, le hemos dejado ese trabajo solamente a una persona dentro de la iglesia, al pastor. Porque nadie quiere trabajar, nadie quiere enseñar, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere tomar el tiempo para enseñar a la próxima generación. No estoy señalando a nadie aquí. Man, you guys were quiet on me. But it's a mandate de parte de Dios para cada uno de nosotros. It's each one of us responsibility. Y cuando la iglesia comienza a entender la responsabilidad que tiene, cuando hablo de iglesia hablo de cada uno de nosotros, de que a mí lo que yo estoy aprendiendo es para yo eventualmente poder compartirlo con otros. Y si ya tú lo has aprendido, tú tienes que aprender a sacar, ok, ¿quién es esa persona que yo tengo que adoptar y ser el mentor de esa persona? Cada miembro necesita un mentor. Alguien me preguntó hace una semana, pastor, ¿qué es una cosa que usted le diría a un nuevo ministro que haga que usted no hizo? Yo le dije, ¿tú sabes qué yo le diría? No hagas esto solo, tenga alguien que te asista.
Tenga alguien con quien tú puedas compartir el mensaje. Tenga alguien con quien tú puedas compartir cuando te sientas solo, cuando te sientas caído. Alguien que pueda aconsejarte para mantenerte los pies en la tierra, para seguir haciendo el trabajo que hace. Cuando yo comencé hace 2 años atrás, I started alone. And I struggled. Y aprendí de eso. Y ahora cuando el ministro viene y dice, ¿sabes qué? Tú necesitas un mentor. Y si yo necesito un mentor, los ministros necesitan un mentor, cada uno de nosotros necesita un mentor. Pero hay que escoger el mentor que sea específico para la vida de nosotros. Nos podemos meter en mentores que crean circulitos, que lo que pueden afectar nuestra vida espiritual en vez de ayudarnos a crecer en la vida espiritual. ¿Does that make sense? Amen. Pablo le dice a Timoteo de esta misma manera. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. El mejor maestro que existió en la Biblia se llama Pablo. Y él le dijo a su estudiante, a Timoteo, oye, te he enseñado a ti, te lo he expresado, te lo he puesto en las manos. Ahora toma lo que tú tienes y ponlo en manos de gente que tú puedas confiar para que lo enseñen a quién, a otros. El mismo Pablo le explica a Timoteo que tiene que ahora pay it forward. Quiere decir que al ser seguidores de Jesús se nos ha delegado la responsabilidad de capacitarnos con lo que hemos aprendido para luego enseñarlos a otros. Y así orgánicamente comienza a crecer la iglesia. Y cuando la iglesia comienza a crecer orgánicamente, no dependerá de los frutos de otros. ¿A qué me refiero? Es que New Life Hartford orgánicamente crecerá por medio de la capacitación del discipulado. No por el medio de el que llegue a la iglesia, sino por medio de la capacitación. Porque cuando tú capacitas, están preparados para capacitar a otros y entonces están continuamente llenando y buscando gente para traerlos para la iglesia. El año 2024 devengará el costo del discipulado, que es el tiempo, tiempo y tiempo. 2024 para Nueva Vida Hartford va a ser enfocado en time, time and time. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pagar el costo de enseñar el discipulado, preparar a las personas. Vamos a estar enseñando. El año completo va a ser un enfoque solamente de ¿qué? Discipulado. Y cuando terminemos el 2024, para el 2025, aquel que fue discipulado debe estar preparado para discipular a otro. Come on, praise the Lord. That's the plan. Entonces, ¿cómo se multiplican las ovejas? Las ovejas se multiplican preparándole. Cuando las preparan a otro. So, el año 2024... Praise the Lord. I can't wait to see it end, because yo estoy seguro que cuando termine vamos a ser mayor de lo que hemos visto en el tiempo pasado. Porque el enfoque es intencional en lo que es preparar y formar a las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa discipulado? Ustedes saben que cada vez que yo hago algo tengo que buscar definiciones para entender, para que podamos entender. Discipulado quiere decir ejercicio o cualidad del discípulo de una escuela. O sea, discipulado es un derivado de lo que es discípulo. ¿Ok? Cuando si tú te pones a buscar la palabra discipulado dentro de la Biblia, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Sin embargo, vas a encontrar la palabra discípulo más de 250 veces mencionado dentro del Nuevo Testamento. El término griego traducido discípulo es mateteo, que significa aprendiz, alumno o seguidor. Entonces, cuando analizamos el término de discípulo, encontramos que el discipulado es una parte integral de la antigua cultura griega y romana. Excelentes pensadores, filósofos y otras personas importantes siempre habrían tenido discípulos a sus pies. ¿Cuántos han estudiado Aristóteles o Platos, la filosofía de ellos? Los que, great thinkers, que personas que tenían un conocimiento fuera de lo normal en el tiempo en que existían. Y siempre tenían personas alrededor de ellos que estaban enseñando. Eran discípulos, o sea, sus estudiantes. De igual manera, Jesús tuvo discípulos. El problema es que cuando pensamos en discípulos, pensamos en los 12 solamente que Dios estableció y caminaban con él. Pero esos no son los únicos discípulos. El trabajo de ellos fue prepararse, y cuando Jesús se fue, dice que ellos empezaron a discipular a los demás. La iglesia se expandió de tal manera porque fueron gente que aprendieron de los discípulos y fueron y llevaron el mensaje. La expansión más grande tú la encuentras en el libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía. Ni siquiera se conoce el predicador de la iglesia de Antioquía, pero fue un discípulo que cuando vino la persecución de la iglesia salió huyendo y allá en Antioquía comenzó una obra.
comenzó a enseñar lo que él había aprendido antes de salir corriendo. ¿Y qué dice? Allá mandan a Pablo y Bernabé, vete a chequear qué está pasando allá, hay una revolución allá. Y fue porque una persona escuchó, aprendió y enseñó. Fíjate, escuchó, aprendió y enseñó. Entonces, ¿cuánto haríamos nosotros si escuchamos, aprendemos y enseñamos? Wow. We can take over the world. Amen. Thank you. Thank you for being with me in this message today. Amen. Entonces, discípulo el discipulado es un derivado del discípulo y es algo que era común en el tiempo griego y romano. Ahora, un discípulo era alguien que se dedicaba a pasar tiempo con su maestro, aprendiendo y siguiendo su forma de vida con el último fin de enseñar a otros lo que había aprendido. Cuando yo comencé la iglesia, yo estaba en casa de mi pastor todos los domingos. Por alguna razón, a mí, yo puse un recuerdo de él el otro día. Él me decía my son y eso para mí era mi vida. Él siempre desde que yo me convertí, él comenzó a llamarme my son. Y todavía el día de hoy me llama mi hijo, my son. Y cuando él me decía my son, eso para mí era mi vida. I was like, I had never had somebody call me my son. So, estaba reflexionando en él los otros días. Pasamos por la iglesia cuando Cristian se comprometió y pudimos ver donde nosotros comenzamos. Le enseñé a Kaisha, a Kenny, dónde era que nosotros dónde habíamos vivido, dónde habíamos salido. Y eso me trajo una memoria de cuando mi pastor me decía my son. Y me recordé del tiempo que cuando yo comencé, él no me soltaba ni en las esquinas. Él era cada domingo, vente para casa, ven, vamos a cocinar. Él siempre tenía un bebé haciendo algo para compartir con él. Viajé con él muchas veces, fui a la República Dominicana 3 veces, abrimos una obra. Se me enfermó por allá, casi me asusté. No sé, we lived an experience together. Y él me enseñó tantas cosas que yo hoy día aún las vivo y las aplico a mi vida. Y tengo un deseo de enseñarlo para adelante. And I try to teach it forward. Porque yo siempre he dicho que lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con ustedes 10 veces mejor que lo que hizo conmigo. Especially these young kids. You're in the technology era. I came after technology. I mean, la tecnología llegó y yo todavía estoy tratando de aprenderme la tecnología. Entonces, un discípulo es alguien que pasa tiempo con el maestro. Puse como ejemplo Yoda con los Jedi. ¿Cuántos son Star Wars? Star Wars, right? El maestro Yoda tenía a Jedi, right? Yo le digo a Robert todo el tiempo, hey, tranquilo, my young Jedi. El otro día me mandó una foto de un sensei, un kung fu karateka. Hey, bro, don't get it wrong. I am Yoda. I am not no sensei, no karateka, kung fu. Pero de igual manera, los senseis, ¿cuántos han escuchado los que les gusta el karate, la práctica? Yo le llamo sensei al que le da la clase práctica. Cada estudiante siempre va donde su maestro y mi sensei, right? Porque ese es el maestro de ellos que le está enseñando y usted sabe que cada vez que van pasando de etapa le dan una correa diferente. Va la amarilla, va la brown, va. Y cuando llega la negra ha llegado al máximo, pero tú crees que ha terminado de aprender. No, después de la negra tiene 3 rayitas más de la negra para poder ser un maestro. Y entonces cuando llega un maestro, ahora él lo ponen a enseñarle a los niños que están empezando porque ya le está capacitado de tal manera que lo que él aprendió, ahora lo comparto hacia adelante. Así debe ser la iglesia. Nosotros nunca llegamos al tope de la montaña, nosotros siempre estamos subiendo la montaña. Y al subir la montaña nos estamos capacitando, nos estamos llenando y va a llegar el momento que Dios va a decirte, hey, ahora te necesito, comienza a enseñar a esta muchacha, comienza a enseñar a este muchacho lo que tú has aprendido, porque él necesita de lo que tú recibiste para que él pueda crecer, se pueda levantar y pueda ser fructífero en el evangelio. That's how God works. Y luego aprendí que hay alguien que le llaman el gran maestro en Israel, que enseña lo que se llama el Krav Maga, que es un combate israelí. Y su nombre, como el maestro, dicen el gran maestro. Y se llama Krav Maga, lo que enseñan como combate israelí. Yo me quedé asombrado y estaba buscando los nombres de lo que le llaman a la gente que están practicando artes marciales. Pero imagínate, si al que enseña artes marciales, Krav Maga, en Israel se le llama el gran maestro, imagínate cómo se debe llamar al que nos enseña la palabra, la verdad, que nos salva, que nos cuida, nos liberta, que creó el mundo, el cielo, la tierra, creó todo. ¿Cómo le llamaremos a ese maestro? No será gran maestro, debe ser mucho más grande que el gran maestro. Y si nos centramos a sus pies, aprender de él, ¿cuántas cosas maravillosas haríamos delante de la presencia del Señor? Entonces, hacer discípulos no es simplemente hacer discípulos. Hacer discípulos requiere llamar a las personas a la fe y al arrepentimiento. A la fe, al arrepentimiento, que significa evangelismo, las buenas nuevas.
Nuevamente esta semana, viendo todo lo que está pasando en las redes sociales, tuve una reflexión de que el evangelio se le llama el evangelio de la controversia, porque somos más controversiales que lo que estamos restaurando. Por todo nos quejamos. Por ejemplo, hoy abrí la iglesia. ¿Tú sabes cuántos se van a quejar porque abrí la iglesia en el tiempo de la nevada? Pero gloria a Dios, porque dentro de este momento llegó una visita que tal vez no conoce al Señor, pero está aquí en la casa del Señor. Tal vez era el propósito. Si vamos a ayunar 21 días, hay una queja. Si vamos a orar, entonces es el evangelio de la controversia. No celebramos lo que Dios está haciendo. Entonces, el propósito de nosotros es que seamos buenas nuevas. Lo que yo comparta sea buena nueva. Y una buena nueva es que la gente reciba fe y tenga arrepentimiento. Tenemos que hablar del arrepentimiento, porque sin arrepentirnos no podremos ver la gloria del Señor. Hoy día, we okay cuando people dicen, tú sabes qué, yo no hago el mal, yo no me porto mal, yo no fumo, yo no bebo. Pero ¿tienes a Cristo? No, pues entonces tú estás falto de arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no podremos ver la salvación. Pero tenemos miedo de declararle esa verdad porque creemos que lo vamos a ofender y se van a sentir mal. No, la verdad hay que declararlas como son. El viernes estaba comiendo con mi esposa, con una pareja de pastores. Y yo tengo un problema. Yo soy introvertido. Pero me gusta conocer a las personas. Y la mesera que nos atendió, ella era una muchacha de El Salvador, joven. Y a mí, tú sabes, siempre me preguntan, ¿de dónde eres? De El Salvador. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el país? 12 años, wow. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Chili's? 12 años. Y yo, wow, 12 años trabajando en Chile. Y me dice, sí. Yo trabajo en la cocina en la mañana y cuando termino la cocina en la mañana me voy a hacerle mesera. Pero me impresionó que la muchacha comienza a decirnos, gracias a Dios que me ha dado la habilidad de trabajar. Yo dije, ok, esta es mi entrada. Y le dije, ¿tú conoces a Dios? Y me dice, no, yo voy a la iglesia católica. Y yo, perfecto. Y le dije, pues mira, yo tengo un lugar que tú puedes visitar que tal vez te va a gustar, le dije. Y se echa a reír. Y dije, no, de veras, tengo un lugar, se llama New Life Hartford. I'm not playing. Y ahí la pastora saca el teléfono, mira, sácale una foto, este es el lugar, ven y visítanos. Y ahí empezamos a hablar y tuve una conversación, y no, a ver si voy con mi papá, pero mira, ¿sabes qué? Hay unos muchachos evangélicos que me están diciendo todo el tiempo que debería visitar la iglesia y he visto el cambio en la vida de ellos. Y dije, pues gloria a Dios, tú necesitas un cambio también, porque sin Cristo no podemos ver la gloria de Dios. El punto es que constantemente tenemos que dejarle saber a la gente que sin arrepentimiento no puedes ver a Dios en tu vida. Y tú necesitas llegar y decir, mira, tú puedes venir a visitar sin ningún compromiso. Simplemente llega y escucha la palabra. Porque yo sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es meterlos dentro del edificio. Una vez dentro del edificio, Holy Spirit, change their life. Aleluya. Entonces hay que tener evangelismo. Y luego que tú los evangelizas, hay que entrenarlos. Hay que edificarlos. Entonces, una vez que una persona responde al mensaje del evangelio a través del arrepentimiento y la fe, entonces se le debe enseñar cómo vivir diaria y prácticamente su compromiso con Jesucristo. Por lo tanto, cualquier ministerio que desee ser fiel a la comisión, tiene que practicar dos cosas: evangelismo y edificación. You gotta preach to them and then you gotta edify them. Ahora, para formar discípulos efectivos, que al culminar el curso con su maestro estén listos para discipular a otro, el discipulador, o sea, el que está enseñando, debe tener sus prioridades claras y establecidas. Porque si sus prioridades se encuentran ambivalentes, vas a crear discípulos ambivalentes. Las prioridades del discipulador tienen que estar claras y bien establecidas, porque si no, vas a crear discípulos ambivalentes. Y cuando Dios me estaba yendo a escribir, yo dije, yo mismo estoy escribiendo ambivalente. ¿Y qué significa ambivalente? Muchos están preguntándose lo mismo, ¿verdad? Ambivalente es alguien que tiene dos interpretaciones o valores frecuentemente opuestos. Una persona ambivalente es una persona que tiene dos pensamientos o dos valores que frecuentemente chocan uno con el otro. Por consiguiente, un discípulo no puede tener dos pastores.
Un discípulo no puede tener dos líderes. Un discípulo no puede tener dos doctrinas diferentes. ¿Por qué? Un discípulo no puede asimilar vivir dos vidas. Un discípulo tiene que tener una sola voz, un solo maestro, una sola persona enseñándole. Cuando comenzamos a tener dos personas enseñándonos, vamos a estar como dice la Biblia en Apocalipsis, tibio o frío. Y dice la palabra que el tibio o el frío, Dios lo desechará. Asimilar dos vidas, yo creo que es uno de los problemas que la iglesia enfrenta todos los días. Queremos amar a Dios, pero queremos amar el mundo a la misma vez. Entonces nosotros no podemos tener una voz que nos enseñe de la palabra y otra voz que nos esté enseñando el mundo. Porque uno de los dos va a amar más que el otro. Lo cual, teniendo este tipo de personas, crea confusión, convirtiendo al discípulo ambivalente, movido por dos fuentes de aguas contrarias. El capítulo 4 de Efesios tiene las mejores representaciones donde habla Pablo lo pueden leer en su casa, del versículo 10 en adelante, de lo que es establecido la enseñanza de parte de Dios. Estableció maestros, apóstoles, profetas, para que no haya confusión del mensaje de la palabra de Dios. Pero también la Biblia da ejemplos de lo que puede representar una persona ambivalente en la palabra de Dios. Santiago 3, 9 al 11 dice esto. Dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Tenemos la habilidad de hacer dos cosas, o bendecimos o maldecimos. Con ella alabamos a Dios Padre y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo parecido a él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. El propio Santiago está diciendo, guys, no pueden haber dos voces o dos vocabularios en tu mensaje. Yo he escuchado personas que se han sentado conmigo, que creen que yo estoy bien que me hablen malo de esa manera así conmigo. Personas que son personas de fe. Yo me quedo sorprendido, digo, yo no me voy a sentar aquí y decirte que yo no he tenido mis errores y que se me ha salido en un coraje, se me ha salido una palabra molesto, pero lo reconozco y lo acepto y lo recibo, pero no me siento con nadie a hablarle el diario vivir. Entonces yo no puedo decir amar a Dios y maldiciendo por el otro lado. La palabra dice, eso no es posible, es imposible. Entonces tenemos que tener una sola voz, que sea el mentor, que nos enseñe, nos prepare para poder enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es que tenemos que representar como discípulos. There's priorities in our life que tienen que ser más importantes que cualquier otra cosa. Creo que les dije una semana a mi esposa, estábamos en el cuarto relajando y dije, mi amor, yo te amo más que todo en el mundo. Y me dije, espérate, tú amas a Dios primero, después me amas a mí. Y es la realidad. I love God by all things, then I love my wife and my family. Entonces es una prioridad que yo ame a Dios sobre todas las cosas y después mi familia. Entonces hay tres prioridades que quiero compartir con ustedes que son importantes para la iglesia como discípulos, que si las practicamos nos volveremos en unos buenos discipuladores de los futuros discípulos que Dios va a traer aquí a New Life Hartford. La primera prioridad es la prioridad del discípulo demanda oración. We need to pray. Lo decimos. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien, voy a orar por ti? Y se te olvidó orar por la persona. Es normal, eso es normal. Pero la oración es parte integral de la vida del discípulo. Jesús dijo en Juan 5, 19 al 20, dice, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados.
Cuando tú lees ese versículo, el propio Jesús deja claro que ni él mismo podría hacer algo sin antes consultarlo con papá. El propio Jesús nos está diciendo a nosotros, yo no puedo mover un dedo sin consultarlo con mi padre, sin que mi padre me lo enseñe, sin que mi padre me lo especifique, sin que él me deje saber cómo hacerlo. Entonces, ¿de dónde nosotros hemos sacado que yo lo puedo hacer todo sin orar al Padre? ¿Cómo nosotros hemos sacado que voy a tomar decisiones de vida sin consultarlo con papá? ¿Cómo voy a tomar decisiones financieras que puedan afectar mi vida sin consultarlo con papá? Entonces, para nosotros ser un buen discípulo, tenemos que tener una buena relación de comunicación con papá continuamente. Entonces, la oración es nuestro método de comunicación con Dios. Y yo le puse aquí, es la conexión tecnológica que sobrepasa Apple, Google y sobre todo Android. Es la conexión tecnológica que sobrepasa Apple, Google y Android. Eso no hay falla de señal. Eso no tiene, no llega. Bueno, cuando no llega es porque no. Sin embargo, es el sistema de comunicación menos utilizado por la comunidad de la fe. Una iglesia se mide por el grupo de personas que llega a orar el día de oración. No por la gente que llega el domingo, sino por la gente que llega a dar rodillas y presentar clemencias al Señor. Sin embargo, la oración se ha convertido en el 911 de la iglesia y de la humanidad. Es el sistema de emergencia. I have trouble, let me pray. Necesito, let me pray. ¿Qué hago? Let me pray. Pero ¿qué diferencia haríamos si antes de estar en la situación o el problema ya nosotros habíamos estado comunicándonos con papá para que cuando llegara el problema o antes del problema él te haya enviado el mensaje de decirte, oye, cuídate de fulano, cuídate de meterte por allí, cuídate de hacer aquello, porque si lo haces vas a haber problemas, mira que no te pongas con aquella persona porque vas a tener problemas? Eso se llama tener un mensaje de estatus antes de que pase el problema. Pero nosotros estamos al revés, llegamos a Dios después del problema, después del meollo, después del lío, a decirle, sácame de donde estoy. Y Dios quiere un pueblo, unos discípulos que antes de entrar en el lío ya ellos hayan tenido la comunicación y estén preparados espiritualmente para enfrentarse a todo lo que Satanás intente para destruir tu vida, porque estás conectado al mero mero, Señor de Señor, al único que tiene la autoridad y el poder. A través de la adoración, si oramos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Nuestra prioridad debería ser hablar con papá todos los días y mantener un constante contacto con él. David decía en el Salmo 62:8, oh pueblo, confía en él siempre. Derrama ante él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. You gotta trust in God. Y la única manera, siempre he dicho que hay una manera de comunicar, hay dos maneras de comunicarse con papá. La primera es, si quieres hablar con papá, ora con papá. Si tú quieres escuchar a papá, lee la Biblia. Read the Bible. Deja de depender de profetas fatulos que vengan a hablar a tu vida. Y comienza a depender de lo que es la verdad, que es la palabra de Dios. You want to talk to Dad? Lee la Biblia. Eso me llega al segundo punto. Un buen discípulo, una demanda de prioridad es que debe de leer la Biblia. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Cuídate de bebiendo más agua. Ahora, a mí siempre estoy buscando cómo cuidarme. Lo que estoy ingiriendo para cuidar mi cuerpito para que no se me expanda. Por aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida lo que está alimentando tu mente y tu corazón. What is filling up your mind and your heart? ¿Qué es lo que estás entrando? ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué es lo que te está educando a ti? Cuídalo.
Y de la manera que cuidamos eso es que yo mismo tengo que entrar en la palabra del Señor para corroborar lo que estoy escuchando de los demás. Cada vez que estoy preparando un mensaje, que leo algo que me interesó, dije, espérate, yo no puedo simplemente ir a lanzar esto. Yo tengo que corroborar lo que leí. Es verídico, concuerda con la palabra. Está realmente alineado con lo que está diciendo el mensaje. Y si no está alineado con lo que enseña la palabra de Dios, lo descarto, porque puede ser una opinión personal de una persona que haya sacado del contexto lo que es el mensaje. La verdad que se llama la única palabra de Dios. Si no escudriñamos o leemos la Biblia, ¿cómo conoceremos y aprenderemos de quién nos ha libertado de la muerte eterna? Si no estudiamos, how are we going to know the person that saved us? ¿Cómo conoceremos al ser más amable, bondadoso y agradable que existe sobre la faz de la tierra? ¿Cómo entenderemos sus estatutos, normas y formas de vida establecidas para la humanidad? ¿Y cómo educaremos a otros si aún no hemos sido educados nosotros mismos? Entonces la lectura es la manera de nosotros poder capacitarnos. ¿Y qué mejor manera de leer la Biblia? Gracias por haber estado aquí. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Dios te bendiga.